tomate, que en principio no se le da ningún uso, un uso limitado al tema del compostaje, por ejemplo, que tampoco está ni mucho menos resuelto, o a una quema incontrolada, como pasa en la mayoría de las ocasiones, pues nos encontramos con esto otro. Es decir, podríamos utilizar esos residuos para la obtención de colorantes, para hacer suplementos alimentarios, alimentos funcionales e incluso su uso en la industria cosmética, ¿vale? Para eso, ¿qué tendríamos que tener claro en el caso del tomate? Pues fijaros que tanto piel como pulpa, como semillas, liofilizados y la extracción de sustancias tienen un valor, ¿vale? Por ejemplo, en la piel tendríamos que hay un contenido medio de 45 miligramos de licopeno por kilo de residuos, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que actualmente pueden obtenerse unos $6.000 por kilo de licopeno, estoy hablando de licopeno, pues evidentemente puede ser que haciendo un balance de cuentas se pueda revalorizar el residuo de una forma importante, ¿vale? Luego también en la extracción de sustancias podríamos plantearnos la obtención de fibra, de licopeno o el aceite de semilla, hablando del residuo del tomate, Como por ejemplo, si lo utilizáramos para la obtención de fibra, cuantificado, podríamos tener un compuesto que se podría utilizar como un aditivo alimentario que no solamente tiene propiedades saludables, ¿de acuerdo?, además reconocidas por la EFSA, sino que se podría utilizar como un aditivo que puede modificar, por ejemplo, la viscosidad de un alimento procesado, ¿vale?, o una salsa. Y estaríamos hablando de que podemos obtener una rentabilidad de $5 kilogramo de fibra, ¿vale? Y de la semilla, pues nos encontramos que hay un 75% de ácidos grasos insaturados, ácidos grasos que cada vez vemos que tienen propiedades saludables y tienden a desplazar a los saturados por su problemática, ¿vale? Pero también es interesante en el caso de la semilla del tomate el considerar que tienen de un 20 a un 37% de ácido linoleico, que es un aceite graso esencial para nosotros, con lo cual pues tiene un valor añadido importante. Y finalmente en pulpa pues nos encontramos con que se puede aumentar en ese alimento procesado, en esa pulpa procesada, el contenido en polifenoles y además aumentar su biodisponibilidad, por ejemplo, del licopeno en 4 veces con respecto al producto fresco. Bien, dicho esto, es muy engorroso hacer ese procesado. Bueno, aquí por ejemplo tenéis un ejemplo claro de éxito que ya se ha utilizado y que lo están haciendo algunas empresas, que en el caso de los residuos del tomate, pues simplemente con un proceso de secado, un proceso de molienda y un proceso de extracción, que puede ser tanto con solventes orgánicos, como veis ahí, como con otras tecnologías, pero que tienen un mayor coste, como por ejemplo la extracción de fluidos supercríticos, yo podría perfectamente hacer la extracción de esas sustancias bioactivas. Sustancias bioactivas que en el caso del tomate casi siempre oímos hablar del licopeno o los carotenoides, ¿vale? Pero que a título de ejemplo aquí os he cuantificado sustancias muy interesantes y que quizás de eso había oído hablar poco. A mí siempre me gusta poner un ejemplo muy gracioso porque la gente se ríe muchas veces, que es el caso del glicoalcaloide tomatina, ¿vale? De la tomatina poca gente ha oído hablar salvo la fiesta esta de que hay de la tomatina, ¿no? Bueno, pues resulta que usado en dosis bajas, porque son alcaloides y evidentemente en dosis altas pueden ser bastante tóxicos, pero tiene unas cualidades terapéuticas extraordinarias, llegando a ser hasta un antibiótico, ¿de acuerdo? Fundamentalmente nos encontramos concentraciones adecuadas para nuestro organismo. En tomate verde, en tomate rojo, la concentración disminuye muchísimo. Por eso es bueno hacer una mezcla y comer tomate verde y tomate rojo, ¿de acuerdo? Porque llegamos a la ingesta de esa tomatina que va a ejercer efectos beneficiosos sobre nosotros, ¿vale? Pero bueno, luego también tenemos, mirad,
otro tipo de compuestos como la vitamina C, ¿no? La vitamina C, resveratrol, ¿de acuerdo? Luego tenemos en flavonoides la quercetina y el canferol, la rutina. Estos compuestos son muy interesantes porque se ha demostrado clínicamente que son, son compuestos que evitan la apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿vale? Y también, por supuesto, el estrés oxidativo que sufren nuestras células. Bueno, aquí no me voy a meter mucho porque si no la ponencia sería extraordinariamente larga. Pero lo que quiero aquí, os estoy recogiendo, digamos, lo que yo llamo una ficha saludable del tomate, ¿vale? Por un lado, su etiqueta nutricional, es decir, el suministro de minerales que nos suministra y el tanto por ciento que representa en nuestra ingesta diaria, pero luego curiosidades. Curiosidades como, por ejemplo, ensayos clínicos que se han hecho en Estados Unidos, donde se demuestra clarísimamente que el consumo regular de tomate simplemente triturado, incluso frente al licopeno sintético, reduce el colesterol clarísimamente. Ahí lo veis en la gráfica central esa. Es que no sé si se puede... Pero veis la gráfica esa central debajo de tomate, ¿de acuerdo? Donde después de 6 semanas clarísimamente se ha reducido el LDL, que es el colesterol malo, la fracción de colesterol malo, y aumenta la HDL, que es la buena, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, sino que tiene compuestos que se podrían enfocar perfectamente para hacer mezclas, las mezclas potenciadoras de salud que os he comentado antes, para nuestro sistema cognitivo, ¿de acuerdo? Porque resulta que tiene los nutrientes esenciales. Ese tomate puede suministrar nutrientes esenciales pues para hacer síntesis de los neurotransmisores de nuestro cerebro, ¿vale? Y luego, por supuesto, por el tema de su composición en polifenoles, en licopeno, carotenoides, etcétera, pues también puede jugar un papel muy importante en la prevención de enfermedades, que son las que os he puesto ahí. Otro caso de éxito clarísimo, la aceituna, ¿vale? Muy estudiada. España dedica aproximadamente 2,5 millones de hectáreas, ¿de acuerdo? Se generan unos 4 millones de toneladas al año y unas 800.000 toneladas de aceite año. Y una cantidad de residuos que es el equivalente en un ratio a 0,8 toneladas por tonelada. 0,8 toneladas de residuo por tonelada de producto procesado en la almazara. Bien, simplemente con una trituración, una separación, un prensado y una centrifugación, operaciones típicas de la almazara, obtenemos el aceite y el alpeorujo, ¿vale? Pero de ese alpeorujo se pueden perfectamente obtener polifenoles y antioxidantes como el ácido malínico y el hidroxitirosol. ¿Por qué pongo esto? Porque son ya compuestos que se han empezado a reconocer por la ESA, la Agencia Europea, que regula un poco la normativa en cuanto al uso de aditivos y de compuestos. Y se ha visto que clarísimamente tienen propiedades saludables demostradas a través de ensayos clínicos, etcétera, ¿vale? Luego el caso del brócoli, exactamente igual. Es decir, simplemente con un procesado, una molienda, una extracción y un secado de residuos, ¿vale? Podríamos obtener fibra. La obtención de fibra, el proceso lo podéis ver ahí, es decir, para obtener una fibra de calidad no es necesario un proceso excesivamente difícil, sino que conllevaría una molienda, un lavado de agua, un lavado ácido, un blanqueo, como pasa en la industria agroalimentaria para procesar cualquier tipo de hortaliza, de estas que consumimos congeladas, siempre hay un blanqueo, ¿de acuerdo? Y un secado, ¿no? Obteniendo rendimiento entre un 3,5 y un 11,8% de fibra. Y luego, otro detalle muy importante en el caso del brócoli, aparte de todos los compuestos de interés que tiene, que ahora lo veréis después, pues lo que más resaltaría es que es una fuente natural del isotiocianato sulfuranano, ¿no? Cuyo precursor es la glucorofarina, que tiene o constituye entre el 50 y el 80% de los glucosinolatos totales, ¿vale? Con estos compuestos pasa exactamente igual. Se ha demostrado perfectamente su acción preventiva, por eso lo resalto. Ahí tenéis un poco, digamos, el poder del brócoli, ¿de acuerdo? Su composición y su poder, ¿no? Destacando, como he comentado, los glucosinolatos y isotiocianatos, ¿no? ¿Por qué?
porque está clarísimamente demostrado que son agentes anticarcinógenos, o sea, evitan o previenen la aparición de determinados cánceres, ¿de acuerdo? Pero luego también evita daños cardiovasculares, regula un poco la diabetes, ¿vale? La fibromialgia, mejora el sistema inmune, o sea, tiene muchísimas propiedades. Con el pimiento, exactamente igual. Tenemos un producto que tiene unas cualidades extraordinarias en cuanto a sustancias bioactivas. Para empezar, el contenido en vitamina C, que triplica el de la naranja, por ejemplo, ¿no? Antes, bueno, un pimiento California a lo mejor, que tenía un gusto un poco más amargo, pues no era... Pero ahora con las nuevas variedades, que son pimientos dulces y demás, los Sweet Baits, por ejemplo, que siguen teniendo ese contenido en vitamina C muy alto y además son dulces, con un contenido en grado Brie alto, pues su consumo directamente sin procesar ya es bueno. Pues imaginaros la cantidad de sustancias que se podrían obtener a partir de esos residuos tratados en vez de tirarlos o quemarlos, ¿no? Por supuesto, el pimiento es un compuesto que contiene una cantidad de antioxidantes muy grande, porque tiene muchísimos polifenoles, no solamente es vitamina C, ¿vale? Y bueno, y luego también es fuente de otro tipo de vitaminas. Con la berenjena un poco de lo mismo, es decir, cualidades como que puede reducir el colesterol, puede ayudarnos a la osteoporosis, ¿vale? Controla la tensión arterial e incluso reduce la formación de cálculos biliares, ¿no? Son aplicaciones terapéuticas bastante interesantes desde el punto de vista de su uso para la obtención de sustancias bioactivas. Pero claro, para esta actividad de sustancias fitoquímicas es muy importante tener un conocimiento, un know-how, ¿no? De biodisponibilidad, pues del metabolismo que tiene real, hacer estudios toxicológicos, por supuesto, ver su influencia en la microbiota y sobre todo ver las alegaciones sobre la salud con estudios en animales, en humanos y sobre todo no, también apoyados con estudios in vitro, ¿no? Para ver un poco el mecanismo de acción del compuesto. Y en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías, que era otro de los retos que os comentaba, pues quería comentar un poco la aplicación de la liofilización, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por lo que os voy a comentar ahora después. Es decir, este proceso... Miguel Ángel, perdona que te interrumpa, pero ¿Perdona? ¿podría abreviar un poco, por Sí, favor? ya termino. Vale. Este proceso es un proceso de desecación, ¿de acuerdo? Es decir, se produce una congelación y luego posteriormente se le somete a un vacío y a una temperatura que no es muy alta, pues se produce la deshidratación del producto, con lo cual ese producto no pierde sus cualidades organolépticas frente, por ejemplo, a un secado o deshidratado tradicional, ¿vale? O sea que como ventaja es muy interesante para tener productos que no pierdan sus cualidades. Evidentemente tiene inconvenientes, su coste elevado, coste energético que se necesita o que se requiere para la obtención del mismo, ¿vale? Pero luego lo más importante y lo que yo destacaría fundamentalmente aquí también es que tenemos ese tipo de compuestos.